Bien, sean bienvenidos a una nueva entrega acerca del cual les voy a estar compartiendo el día de hoy. Primeramente mencionándoles que soy Brian Rebolledo Isa de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial, en el cual voy a estar compartiéndoles bajo el tema de la clasificación de materiales compuestos en función del tipo de matriz o del material de refuerzo que posea. Por lo tanto, vamos a estar hablando acerca de este tema. Entonces, para nosotros tener en claro acerca de la clasificación de los materiales compuestos, debemos considerar primeramente que la matriz es la fase continua y menos rígida que constituye los materiales compuestos. Entre las funciones que debe desempeñar la matriz en los materiales compuestos están los siguientes: dar estabilidad al conjunto transfiriendo las cargas de refuerzo, actuar con el ligante que mantiene fija en su posición a las fibras de refuerzo, proteger el refuerzo del deterioro mecánico y químico del ambiente exterior y evitar la propagación de grietas. Por lo tanto, para su mejor comprensión, dicha clasificación según su matriz se la derivaron en tres partes, como son la metálica, la cerámica y también por último tenemos a lo que es la matriz orgánica. Entonces, iniciamos con la que corresponde a la matriz metálica de un material compuesto. Que la matriz metálica se caracteriza por ofrecer una mayor capacidad resistente al material compuesto, además de una buena rigidez y tenacidad en la fractura. La matriz de naturaleza metálica presenta una anisotropía poco pronunciada y un buen comportamiento a altas temperaturas. No obstante, este tipo de matriz está limitada por su alta densidad, además de ofrecer cierta dificultad para su proceso y mecanizado. Existen tres tipos de matrices metálicas: de aleaciones de aluminio, de titanio y de cobre. Finalmente, la elección de refuerzo dependerá de cuál sea el valor de la temperatura, fusión del material y de la matriz en las cuales corresponde dicho metal. Por lo tanto, debemos tener en claro que dicha clasificación de la matriz metálica se la utiliza en lo que corresponde a la industria aeronáutica y aeroespacial, debido a la que tiene gran resistencia a elevadas temperaturas, en las cuales esto de aquí le da dicho finalidad y puede ser utilizado de una forma muy garantizada, de forma óptima, en las cuales permite desarrollar este proceso de transporte, más que todo, explorar hacia nuevas rutas de lo que ha permitido a la humanidad. También encontramos lo que corresponde a la clasificación de los materiales compuestos de acuerdo a la matriz cerámica. La matriz cerámica ofrece a los materiales compuestos de los que se forman parte de una gran resistencia a los esfuerzos mecánicos, incluso a altas temperaturas, sin modificar su capacidad resistente. Por el contrario, su tenacidad es muy baja, al igual que sus conductividades térmica y eléctrica. Aquí cabe mencionar que el tipo de matrices se presentan también alta resistencia a la compresión, no así a la tracción. Por ello, cuando se usen este tipo de matrices se suele añadir fibras con alta resistencia a la tracción. En otras ocasiones, bajo la acción de niveles de carga tensionales capaces de romper la cerámica, se suele utilizar refuerzos con un alto módulo de elasticidad, ya que la elongación de la matriz cerámica no resulta suficiente para transferir una significativa cantidad de carga al refuerzo. Existen tres tipos de matrices cerámicas, en las cuales podemos comprender la alumina, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Por último, se cabe decir que este tipo de matrices como elementos de refuerzo se suelen utilizar en materiales cerámicos y también refuerzos metálicos, por lo cual esto de aquí es muy empleado en lo que corresponde en ciertas partes del área de la salud, ya que este de aquí tiene una gran resistencia a la compresión. A su vez, esto de aquí es utilizado por sus componentes en lo que corresponde al área de electricidad, debido a que se lo utiliza como un tipo de aislante, ya que esto de aquí la composición de diferentes tipos de materiales que le da aquella matriz cerámica, en los cuales se los caracteriza por su empleabilidad.
A su vez, esto de aquí corresponde de que es algo frágil, debido a que es propenso a romperse. También encontramos lo que corresponde a lo que es la matriz orgánica, en las cuales esto de aquí abarca diferentes puntos. Pero te debemos mencionar que la matriz orgánica o polimérica, también conocida como matriz de plástico, se caracteriza por su baja densidad, alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión, baja resistencia mecánica, bajo coste, rapidez y sencillez de conformado. También hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de matrices la influencia que tienen las condiciones medioambientales bajo los ciertos polímeros, tales como la humedad, temperatura y radiación solar. Las matrices orgánicas pueden ser de varios tipos, en los cuales podemos encontrar lo que es los termoplásticos, que son usadas en aplicaciones de bajos requisitos, aunque se están empezando a emplear en avanzados tipos de componentes para tener alta resistencia o altas prestaciones de dicho producto o de dicho material. Por lo tanto, también encontramos lo que corresponde a los termoestables, que es la más empleable en materiales compuestos de alta prestación. También encontramos lo que es los elastómeros, que son utilizados en neumáticos y cintas transportadoras. Para las matrices poliméricas de plástico suelen emplearse como elemento de refuerzo las fibras de vidrio, de carbono o de boro. Las matrices termoplásticas están formadas por moléculas unidas por fuerzas débiles, lo que les confiere la propiedad de reblandecerse y poder ser moldeadas. Por lado, los termoestables se caracterizan por estar formadas por cadenas reticuladas, que hacen que la estructura adquiera una disposición permanente, provocando que la reacción sea irreversible y el polímero no pueda reciclarse. Todo ello se necesita un proceso de curado para alcanzar su estructura deseada, por lo cual este de aquí puede emplear diferentes tipos de componentes, como es la epoxi, la biapelamina, y a su vez estos de aquí son como fenólicas, poliésteres, en las cuales se le caracteriza por sus diferentes tipos de componentes usados, ya que este de aquí se usa de acuerdo a la matriz deseada. Entonces, dicho esto de aquí, ya podemos tener en claro que dicha clasificación es de acuerdo a qué elementos estamos utilizando, es decir, a qué materiales estamos utilizando al ser esto de aquí compuesto. Por lo tanto, dicha composición es que va a estar organizada de diferentes formas, ya que este de aquí, de acuerdo a nosotros al material que utilicemos, a unirlo, unificarlo, es que vamos a obtener diferentes tipos de propiedades, en las cuales se va a alcanzar para un objetivo deseado o una alteración al material para poder alcanzar dicho producto, en este caso deseado. Por lo tanto, estos de aquí pueden ser utilizados en diferentes áreas o diferentes campos, que les facilita los diferentes componentes empleados en aquellos. Por lo tanto, cabe mencionar que también encontramos lo que corresponde a los refuerzos, que estos refuerzos básicamente son en ser utilizados de una forma óptima, en las cuales refuerzan dicho material compuesto para que pueda ser este de aquí utilizado de mayor resistencia. A su vez, este de aquí pueden ser utilizados bajo menores costos de producción, en los cuales estos de aquí se basan dicho refuerzo. Estos refuerzos pueden ser continuos o discontinuos. En los refuerzos discontinuos encontramos partículas, plaquetas o fibras cortas, y en los continuos encontramos lo que corresponde a las fibras largas, tejido o laminado. Por lo tanto, en los discontinuos existen diferentes tipos de elementos que actúan como refuerzo. Así se tienen materiales de refuerzo discontinuo en forma de partículas, en forma de plaqueta, o en ambos casos. Todas estas son sus dimensiones iguales, y el material de refuerzo en forma de fibra discontinua o fibra corta son los que se obtienen de mayor longitud en su sección transversal. En general, los materiales compuestos reforzados con elementos discontinuos solo se suelen utilizar en
pocas aplicaciones de baja responsabilidad estructural. Esto de aquí puede estar empleado por diferentes elementos de refuerzo, en los cuales dichas partículas van a aumento de acuerdo a las propiedades que se consigue al momento de nosotros unificar los dichos materiales. Por lo tanto, estas partículas, plaquetas y fibras de escorta pueden ir variando de acuerdo a su tipo de empleabilidad y a su tipo de cantidades utilizadas en aquello, por lo cual aquí pueden presentar diferentes tipos de componentes estructurales, en los cuales ofrecen excelentes propiedades en dirección de los diferentes tipos de fibras organizadas. También encontramos lo que corresponde a los refuerzos continuos, en los cuales existen diferentes tipos de clases de refuerzo de continuo, en las que se tienen los materiales de refuerzo en forma de fibra continua o de fibra larga. Cuando tienen una longitud mucho mayor que su sección transversal, los refuerzos de tipo laminado, cuando están formados por dos o más láminas que tienen dos de sus dimensiones mayores que la tercera, y refuerzo en forma de tejido también, llamadas estructuras de sándwich. Cuando la matriz forma un esqueleto que es el relleno de un segundo material. En este aquí se encuentran lo que corresponden las fibras largas, los laminados y los tejidos. Estos de aquí presentan un tipo de estructura un poco ordenada y a su vez desordenada, ya que es de acuerdo al tipo de rigidez que se emplea al aislamiento de los diferentes tipos de componentes y también a su capacidad de los materiales que se utilizan, por lo cual esto de aquí puede variar o influir en sus propiedades al momento de nosotros utilizarla. Y esto de aquí deriva a diferentes tipos de componentes y propiedades a su vez, en las cuales dichos refuerzos pueden caracterizarse por ser continuos, es decir, que estos de aquí van a ser continuos siendo ordenados o desordenados, pero en su mayoría estos de aquí se lo conocen por seguir un patrón, en los cuales esto de aquí les da la capacidad de mantener dicha refuerzo de forma flexible. Entonces, habiendo mencionado aquello, también encontramos lo que corresponde a lo que es las fibras, que aquellas fibras cumplen un papel preponderante. Al ser uno de los elementos más ampliamente utilizados como refuerzo en los materiales compuestos, merece una especial atención. Los principales tipos de fibras utilizadas como refuerzo en lo que al material los compone se refieren que son las fibras de vidrio, en las cuales de aquí ofrecen una gran resistencia a la tracción, son duras, resistentes al ataque químico y flexibles. Funcionan muy bien como aislante térmico, acústico y eléctrico. Es un material con propiedades isotrópicas, es decir, tiene las mismas cualidades a lo largo y ancho de su empleable componentes. Por lo tanto, también encontramos lo que corresponde a las fibras de carbono. Que las fibras de carbono están constituidas por finos filamentos de carbono de 5 a 10 diámetros de metros, en las cuales donde cada fibra de carbono se forma con la unión de miles de filamentos de carbono, y este aquí cumple con una principal característica por la que es conocida la fibra de carbono por su alta resistencia y rigidez. Sus excelentes propiedades mecánicas unidas a su baja densidad lo hacen un material de gran aplicación, dado que puede ofrecer propiedades mecánicas similares al acero, pero a la vez ser tan ligero como la madera o el plástico. Además, la fibra de carbono es un material que presenta también mucha dureza. Por lo tanto, para tener en claro los refuerzos, es básicamente como un componente que ayuda a que dicho material compuesto tenga mayor resistencia, o a su vez este de aquí se considere en que pueden ser alterados de forma óptima sus componentes o sus materiales utilizados, en las cuales esto de aquí nos puede ayudar a conseguir ciertas propiedades que nos garantizan en que principalmente podamos obtener un producto estable y un producto considerado para un buen uso.
en las que estos de aquí mantienen una mayor resistencia a su vez, ya que le dan un cierto tipo de refuerzo a dichos materiales para su pronto procesado al momento de nosotros aplicarlo. Entonces, también podemos mencionar abajo este tema de lo que corresponde a las propiedades de los materiales, en referencia a los materiales compuestos. Entonces, las propiedades de los materiales compuestos van derivando en sus diferentes tipos de materiales utilizados, en los cuales aquí pueden ser lo que corresponde a los metálicos, cerámicos y los polímeros, ya que básicamente los materiales compuestos se forman de estos de aquí, en las que podemos tener propiedades de alta resistencia, gran conductividad térmica y eléctrica, resistencia a la temperatura, bajo peso con ciertas aleaciones de aluminio. Esto en referencia a lo que corresponde a las matrices metálicas y sus propiedades. Como ya se les había mencionado, hasta aquí son utilizados mayormente en lo que corresponde al área aeroespacial. También encontramos lo que es las propiedades de los materiales cerámicos, en las cuales esto presenta por ser frágiles y aislantes. Este de aquí básicamente van de ciertos rangos de temperaturas a utilizarse, ya que esto se caracteriza por ser empleado en diferentes tipos de horno. También encontramos lo que son los polímeros, estos cuales cumplen ciertas propiedades que pueden ir variando de acuerdo a su clasificación según su origen o según sus propiedades físicas, ya que de aquí van de acuerdo al tipo de componentes estructurales utilizados. También cabe mencionar que dichas propiedades pueden ir variando de acuerdo a la composición o combinación de materiales que nosotros hagamos al momento de ser procesados. Dicha composición dará en su alto rango ciertas propiedades inalcanzables muchas veces, y a su vez esto de aquí puede alterar a ciertas propiedades bajo niveles. Dicho esto de aquí, podemos considerar que los materiales compuestos son utilizados básicamente para poder obtener ciertas propiedades óptimas en nuestra vida diaria del componente a utilizar del material. Por lo tanto, dichos materiales compuestos son utilizados también en nuestra vida diaria y pueden ser empleados de acuerdo a cada uno de los materiales que nosotros utilicemos, sean estos aquí metálicos, polímeros o sean estos de aquí cerámicos. Nosotros, si unimos cualquiera de estas combinaciones o cualquiera de los materiales relacionados a los mencionados, podemos nosotros obtener ciertos material final de una forma optimizada o de una forma más que todo que acceda y flexibilice ciertas tareas que nosotros se nos presentan en nuestra vida diaria. Por lo tanto, dichos materiales compuestos nosotros podemos ser utilizados en diferentes áreas y podemos nosotros encontrarlos en diferentes partes de la industria. Por lo tanto, esto de aquí también es necesario conocerlos para poder tener idea de que nosotros dichas aleaciones podemos formar. Por lo tanto, esto ha sido todo por la entrega del día de hoy. Nos veremos en la próxima entrega. Que tenga un buen día.